Gente, hoy hablaremos de la parte 2 de secundarios demasiado poderosos para su universo, pero lo puedes ver sin problemas. Si no has visto la parte 1, después te vas a verla. Y ya sabes, dale like y sobre todo el hype para que se posicione para así hacer más vídeos de esta serie. Desde el espadachín más bruto hasta la vampira más tóxica del anime. Número 5. Kenpachi Zaraki. Si me conocéis sabéis que no soy el mayor fanático de Bleach, pero si hay un personaje al cual adoro en esta serie es a Kenpachi. Pero ¿por qué Kenpachi está tan absurdamente roto? Y más importante, ¿por qué Kenpachi se nerfeaba a sí mismo? Pues tranquilos, ahora responderemos a estas preguntas. Pero antes de eso, un dato importante. Básicamente todos los capitanes del Gotei 13 conocen el nombre de su Zanpakuto. Como sabéis, en Bleach conocer el nombre de tu espada y tener una relación con ella es importante para sacar tu máximo potencial. Si no, técnicamente no deberías poder. Ahora bien, había una excepción y ese era Kenpachi, el cual había llegado a ser el capitán de la 11ª compañía sin saber el nombre de su Zanpakuto, solo con su poder, con su absurdo Reijatsu. Ahora bien, desde el crío ya apuntaba maneras. Era un joven extremadamente violento que solo conocía la matanza y la matanza, exterminando a pueblos y derrotando a escuadrones enteros, hasta que se encontró con alguien tan edgy como él, Unohana, la anterior Kenpachi, una tía extremadamente sádica que peleó contra nuestro querido Fortachon. Y esto podríamos decir que fue bueno y a la vez fue malo para él, ya que esta es la razón por la cual Kenpachi se nerfeaba. Tranquilos, ya llegaremos a eso. Ahora bien, Kenpachi acabaría llegando a ser el capitán de la 11ª compañía y además siempre iría acompañado de una pequeña niña, Yachiru, esa pequeña niña del cabello rosa, la cual es importante para Kenpachi en varias maneras. Ahora bien, Kenpachi no solo se nerfea, digamos que mentalmente, sino que también se nerfeaba de manera física. Una era poniéndose cascabeles en el pelo para que así sus enemigos lo oyeran llegar. Y además, el parche que lleva en el ojo no es un parche normal simplemente para tener más aura. Este parche se alimentaba de su Reijatsu, y de esa manera limitando en gran parte su poder. Y aún así, con todas estas limitaciones, Kenpachi en su pelea contra Ichigo demostró ser tan superior al principio que la espada de Ichigo no podía cortarlo porque el Reijatsu de Kenpachi simplemente estaba a otro nivel. Pero bueno, Ichigo es el señor de los power-ups y acabaría derrotando entre comillas, porque podríamos decir que fue más un empate, pero para el Grandullón fue una derrota. Aunque, ojito, esto fue algo bueno, ya que gracias a esto sufriría la crisis de la mediana edad y buscaría, ahora sí que sí, conocer un poco más de su espada. Ahora bien, esto no sería de la noche a la mañana, Kenpachi tendría varias batallas por ahí en medio, derrotaría a algunos Sternritter o como se pronuncie, pero lo verdaderamente importante de Kenpachi y por el cual despertó su poder sería el volver a enfrentar a Unohana, la anterior Kenpachi. Digamos que Kenpachi tuvo una primera vez tan buena, no sexualmente estoy diciendo obviamente, que todo lo que vino después no valía la pena. Peleó contra una tía tan poderosa de primeras que ya las siguientes, para encontrar algo de felicidad en esas peleas, tuvo que nerfearse y por eso Unohana quería quitarle esa maldición y tendrían su entrenamiento en el cual Kenpachi acabaría matando a Unohana y escucharía a su espada. Y esto lo podríamos ver perfectamente en su pelea contra Gremi, una de mis peleas favoritas de todo Bleach. Básicamente Gremi es un tío que tiene el poder de la imaginación de Baki, pero a la enésima potencia. Básicamente pudo crear hasta un meteorito que iba a destruir toda la sociedad de almas, pero Kenpachi ya podía escuchar a su espada, así que la llamó por su nombre, Nozarath, y pudo utilizar su Sekai. Y acabaría derrotando a un tío como Gremi, que no solo podía crear un meteorito, enviar a Kenpachi en mitad del espacio, o básicamente crear un clon suyo para imaginar aún más cosas, sino que el poder de Kenpachi era tan absurdo que cuando Gremi intentó imaginar tener el mismo poder que el Grandullón, simplemente su cuerpo no pudo resistirlo y perdió. Kenpachi estaba tan roto que superaba el poder de la imaginación. Ahora bien, este no es todo el poder de Kenpachi. Aún no hemos hablado de su Bankai. Pero antes de eso, tenemos que saber que cuando Kenpachi llamó a su espada por su nombre, Yachiru, esa niña que siempre lo acompañaba, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Pues básicamente porque esa niña nunca fue una niña, sino que era una representación física de la espada, del poder de Kenpachi. Sí, Kenpachi estaba tan roto que creó básicamente una niña con su poder. Y en su pelea contra Gerald, un tío que básicamente tenía la habilidad de crear milagros, pues Kenpachi pelearía contra este tío utilizando su Bankai, que básicamente lo convierte en una especie de ogro sin mucho cerebro, extremadamente poderoso, que podía cortar a este monstruo. Sí, es verdad que no lo derrotó él solo, de hecho tuvieron que intervenir varios capitanes para derrotar a Gerald, pero ya digo, este tío estaba extremadamente roto. Además, el cuerpo de Kenpachi no era capaz de soportar todo el poder de su Bankai. Teniendo en cuenta que lo acababa de despertar por primera vez, cabe asumir que con el tiempo y un mayor control aún podría haber sido mucho, pero mucho más poderoso, o al menos controlarlo mucho mejor. Sí, habrán otros personajes en Bleach con habilidades extremadamente rotas, como puede ser G-Watch o Aizen, pero si hablamos de poder bruto como personaje secundario, creo que no hay ni por asomo un mejor candidato que Kenpachi. Y aparte, es Kenpachi, es la puta hostia. Pero pasemos al mejor bigotudo. Número 4. Scanor de Nanatsu no Taizai. Hablemos del único buen personaje de esta serie de mierda. Un personaje interesante
interesante. Es el pecado más débil y fuerte a la vez, o al menos durante gran parte de la serie llega a ser el más fuerte, superando incluso al prota de esta obra. Al aparecer los 10 mandamientos, en el universo de Nanachu hubo un salto tremendo en escalas de poder. No solo eran poderosos, sino que tenían, digamos, habilidades y hacks extremadamente poderosos. Ni siquiera Van, con su inmortalidad y robo de poder, pudo matar a Galan o Melax Kula. Pero, ¿qué pasó con Scanor? Demostró ser tan absurdamente poderoso que hizo que Galan, el mandamiento de la verdad, faltara a su palabra y huyera del miedo al ver cómo Scanor no sufría ningún daño de sus ataques y cómo iba aumentando su poder. Y básicamente al faltar a su palabra se convirtió en una bonita estatua. Pero ¿qué pasó con Melax Kula? Esta ataca al alma. ¿Qué más da que el cuerpo de Scanor sea tan resistente y poderoso y tenga esos músculos? Pues cuando intentó comerse el alma de Scanor, básicamente el Sunsai, digamos que la quemó un poquito. Estaba demasiado caliente para la niña. ¿Pero creéis que esto es lo máximo que demostró Scanor? No. No y no. Si tenemos que hablar de grandes momentos de este señor, donde no solo demostró su poder, sino que también se sacó toda la aura, hay que hablar de 3 momentos. ¿Quién lo decidió? Uno de los mejores momentos de Scanor, sin duda, es en su pelea contra Starossa. Uno de los mandamientos con el hacks más roto de este universo. Si sientes odio o desprecio hacia él, básicamente no puedes hacerle nada. Pero Scanor le deja claro una pequeña cosa, acercándose a él y poniéndose cara a cara, que él, hacia las criaturas más débiles, solo siente lástima. No siente ningún tipo de odio. Y aunque Starossa era el counter perfecto contra Scanor, nunca mejor dicho, ya que tenía el full counter físico, vamos, que todo golpe que le diera a Scanor se lo devolvía con el doble del daño, a Scanor le dio igual. Simplemente, quien decidió que sus golpes no podían hacerle daño y le dio una auténtica paliza, humillando a un tío con uno de los mandamientos más poderosos. Pero si hablamos de poder, tenemos 2 peleas que lo dejaron mucho más claro. En su pelea contra Meliodas, el prota de esta obra, que además había recuperado gran parte de su poder porque estábamos, digamos, en su fase demoníaca, había vuelto a su antiguo ser, Scanor se puso 1 contra 1 sin camiseta y sí, es verdad que al principio parecía que Meliodas tenía toda la ventaja, dándole unos golpes, dejándolo bastante mal, pero se estaba acercando el mediodía. Ya sabéis que cuando el sol está más alto, Scanor es más poderoso y hay un minuto donde Scanor se convierte en The One. Y digamos que con un simple golpe de su mano, que es básicamente un corte, humilló y dejó a Meliodas fuera del juego. Sí, es verdad que como nos dice Merlin, Scanor incluso acabó más herido que el propio Meliodas, en peor estado, aunque técnicamente lo derrotó. Sí, Scanor, un personaje secundario, derrotó al protagonista de su obra. Lo normal sería que un personaje como Scanor, es decir, un secundario que aparece en mitad de la obra, durante un tiempo estuviera extremadamente roto, pero que después con el tiempo se quedará bastante atrás y simplemente el prota, los más principales, lo superaran. Pero en el caso de Scanor esto no fue así. Y esto se puede ver completamente en la pelea final contra el rey demonio en el cuerpo de Zeldris. Scanor durante un momento en esta pelea, porque fue una pelea en grupo, pero Scanor tuvo un momento 1 versus 1 contra el rey demonio. Era mediodía, era el momento de The One. Sin técnicas complejas, solo golpes y cabezazos, estaba humillando al rey demonio que antes de eso se había enfrentado a todos los pecados a la vez. Y Scanor lo estaba humillando. Pero eso solo podía ser 1 minuto. The One solo dura eso. Poderoso pero corto. Pero no, porque Scanor sacó el The One definitivo, que a cambio de dar su vida, extendió su poder máximo durante bastante más tiempo. Y de esa manera le plantó más cara al rey demonio. Sí, cierto que no lo derrota solo y acaban participando todos otra vez. Pero Scanor le plantó cara a cara al villano final de tu obra. Bueno, sí, cierto que después está el caos y esto es más complejo, pero digamos que el caos, Arturo y todo esto es más de la secuela que otra cosa. Si eso no nos deja claro que Scanor era un secundario demasiado roto, creo que no hay nada que te lo pueda dejar más claro, siendo sinceros. Pero ahora pasemos al rey del plástico. Número 3. Plastic Man, de DC. No soy el mayor fan de poner personajes de Marvel o DC en este tipo de tops, porque son franquicias tan grandes que considerar un personaje demasiado poderoso es relativo. Obviamente aquí no estamos incluyendo entidades cósmicas porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Pero creo que el caso de Plastic Man sí que es perfecto para este vídeo, teniendo en cuenta que mayoritariamente es un alivio cómico muy secundario. Y aún así el tío tiene unas cuantas hazañas y unos poderes muy locos. Plastic Man, básicamente, como nos dice su nombre, es un hombre plástico. Pero a diferencia de personajes como Luffy o Mr. Fantastic, que básicamente son elásticos, sí, después tienen más poderes, pero digamos que su principal baza es estirarse y ya está. En el caso de Plastic Man no está tan limitado. Él tiene mucho más.
más, pudiéndose estirar muchísimo más que estos personajes, pero además básicamente modificar su cuerpo a nivel atómico. Se puede convertir en un traje de ropa, es más, la propia ropa que lleva en realidad es su piel cambiada de color. Puede convertirse en un coche, en un pony, en un pulpo gigante, usar su dedo como llave maestra de prácticamente cualquier puerta que exista. Y vamos, todo aquello que imagine se puede convertir en ello y ya está, que los límites son prácticamente su imaginación. Además es prácticamente indestructible, ya que aunque lo destruyas, acabará regenerándose y si se llega a juntar bastante parte de sí en un sitio, se acabará volviendo sin ningún tipo de problemas. De hecho, las mejores formas de pararlo son básicamente o congelarlo, enviarlo a otra dimensión o aplicarle a Goku en las películas de Toei, es decir, al sol. Por ahora solo hemos hablado de su resistencia y versatilidad en el uso de sus poderes, y es verdad que en gran parte es su fuerte. Ahora bien, si hablamos de hazañas, también tiene unas cuantas. Pudo enfrentar a Fer. ¿Qué estaréis pensando? ¿Quién coño es Fernus? Pues básicamente es el detective marciano sin la debilidad al fuego y además de ser extremadamente violento, es como la contraparte malvada de este. Pues Fernus derrotó a la Liga de la Justicia, incluyendo a Superman y a Wonder Woman. Esto ya nos habla bastante bien de su nivel, pero Batman escapó y usó a Plastic Man para luchar contra Fernus, en gran parte debido a que era el counter natural de Fernus, ya que este utilizaba mucho la telepatía para atacar. Pero como el cerebro de Plastic Man es básicamente sustancia plástica, elástica, rara, digamos que la telepatía pues no le hace nada. Eso más sus poderes de hacerse extremadamente grande y ser prácticamente invulnerable a casi cualquier tipo de daño físico, pudo detenerlo bastante bien mientras que Batman iba haciendo sus cosas. Así que sí, Plastic Man está roto. Puede aumentar tantísimo su densidad que se hace lo suficientemente resistente y duro para resistir golpes tan poderosos como los de Bizarro. Pero es que además también es inmortal al paso del tiempo, pudiendo vivir siglos o milenios sin básicamente envejecer. Pero si hablamos de lo que es la hazaña más loca, o al menos mención más loca, es que el propio Batman lo reconoce como un peligro, que su mejor plan de contingencia contra él es básicamente congelarlo, romperlo en pequeños fragmentos y trocitos y repartirlos por el mundo, y rezar para que en ningún momento lleguen a juntarse y acabe volviendo, porque sí, Plastic Man acabaría volviendo. Es básicamente imposible liberarte de este señor. Básicamente tenemos la suerte de que Plastic Man es un alivio cómico, porque si este señor se pone en serio, santa madre, lo que podría pasar. Pero pasemos a la tortuga más fumada. ¡Ey! Recuerda, si te está gustando, dale like, compártelo y sobre todo hype este. Y además tenemos una comunidad de Discord y un canal secundario. Ahora ya, sigue con el vídeo. Número 2. Oogway, de Kung Fu Panda. Hablemos de la tortuga más fumada de la historia. Oogway, como buena tortuga, sobre todo ficticia, ha vivido durante cientos y cientos de años. Y hace unos cuantos siglos creó el Kung Fu en el estanque de las lágrimas sagradas. Ser el creador de un arte marcial ya dice mucho de ti, tanto en poder, teniendo en cuenta que el Kung Fu en este universo está extremadamente roto, y no solo eso, sino de tu inteligencia. Es decir, aprender un arte marcial podríamos decir que es relativamente fácil. Es básicamente imitar y practicar, pero crearla es otra cosa completamente diferente. Además, sabemos que es un maestro absoluto de los puntos de presión, y esto es importante. Si habéis visto algunas obras de artes marciales chinas, ya sea de Kung Fu o de lo que sea, sabréis lo importante que para ellos, según su lore místico, los puntos de presión. Y esto lo podemos ver perfectamente en la primera película. Oogway derrotó fácilmente a Tai Lung simplemente presionándole los puntos de presión indicados. Un tío que puso en peligro a toda la aldea y derrotó a Shifu, en gran parte por el bloqueo mental de Shifu, pero bueno, lo derrotó. Y aún así para Oogway, Tai Lung solo fue un pequeño gatito, un par de movimientos y ya está. Recordemos que incluso Po, siendo el guerrero dragón y counter natural de Tai Lung, todo lo que le costó ganar ese combate. Pero no solo tenemos esas hazañas, sabemos que Oogway era un maestro del chi, ya que hace unos 500 años más o menos lo aprendió de los pandas, ya que estos lo sanaron, lo cuidaron y le enseñaron el manejo del chi. Además, derrotaría y desterraría a su compañero de armas, Kai, al mundo de los espíritus, alguien que era un guerrero formidable. Solo hay que ver la pelea contra Po y cómo básicamente se creó un pequeño escuadrón de guerreros de Jade que habían sido maestros de Kung Fu en el pasado. Y ahora sí, Oogway en su momento, cuando aún estaba vivo, derrotó a este tío. Es más, el chi de Oogway era tanto y tan poderoso que es lo que le permitió en gran parte, aunque también tenía a más maestros, a Kai salir del mundo de los espíritus para volver al mundo de los vivos. Además, aunque no sé si esto es del todo canon, pero cuadra bastante, Oogway entrenó a decenas de los mejores de maestros del Kung Fu. Esto se puede ver sobre todo en las series animadas de este universo, pero hay que decir que unos cuantos se pasaron en el lado oscuro. Sí, quizá entrenaba muy bien, pero quizá no elegía a los mejores alumnos, aunque irónicamente pudo ver la maldad dentro de Tai Lung. No sé, cosas que pasan. Pero como diría Oogway, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se le llama presente. Pasemos al número 1. Número 1. Salter, de Overlord. Que no se nota que me reví Overlord hace poquito. En general, los NPCs de Nazarick son extremadamente poderosos, muy por encima de la media de los humanos de este universo, pero muy por encima. Y entre ellos, los guardianes del piso son de las entidades más poderosas, siendo Salter la más poderosa individualmente, la guardiana del piso de los 3 primeros pisos.
pisos, del primero, del segundo y el tercero. Ojo, la más poderosa, como tal de Miurge o Albedo, son mucho más peligrosos, pero porque son unos genios capaces de elaborar planes que te pueden tumbar regímenes políticos sin casi interferir directamente. Pero Salter no, de hecho es bastante cortita en comparación a los otros guardianes de piso. Pero si hablamos de poder individual, es la guardiana de piso. Ojo, guardiana de piso más poderosa. ¿Pero por qué está tan rota? Eso se debe a su gran variedad de habilidades. Entre algunas de las más rotas, obviamente manipulación de sangre. Es básicamente una vampira. Puede almacenar y utilizar la sangre de sus enemigos como arma o darle otro tipo de usos, como por ejemplo recuperar mana, MP, y de esa manera utilizar más habilidades, spamear sus técnicas. Tiene la forma de niebla, que básicamente se transforma en niebla y de esa manera es inmune a prácticamente cualquier daño físico, salvo los que pueden atacar a seres incorpóreos. Puede teletransportarse a pequeña o gran escala o incluso teletransportar a un gran número de personas. Además te puede manipular mentalmente. Tiene los ojos míticos del encanto, que básicamente controla mentalmente tanto a hombres o mujeres, da igual lo que te ponga, te puede controlar igual. Además, no está sola, puede invocar a monstruos extremadamente poderosos, aunque suene irónico ya que es un vampiro, un no muerto, es usuaria de magia elemental y sagrada, que normalmente es la magia que se utiliza contra los vampiros o los no muertos, pero además tiene el Engerjar, la habilidad más tocha de Salter, que crea un clon, un avatar suyo, con las mismas estadísticas físicas que Salter. Sí, no puede utilizar magia ni muchas de las habilidades de la Salter original, pero básicamente es como si estuvieras peleando contra dos tías de esta. Y un largo etcétera de habilidades, de verdad, son demasiadas y tampoco me voy a poner a explicar absolutamente todas. Para rematar la cosa, tiene la lanza de la pulverización. ¿Y qué es lo que hace esta arma? Pues básicamente le da robo de vida. Parte del daño que te haga con esta lanza se lo recuperará. Sí, estamos hablando de una tía que puede defenderse muy bien, te puede atacar a distancia, puede invocar criaturas para atacarte y que además el daño que le hagas le da igual porque se lo recuperará pegándote. O más roto aún, si llegas a debilitarla mucho y huye, por ejemplo, puedes recuperar vida matando a las criaturas que ella misma ha invocado. Así que volvería con toda la vida, o al menos parte de la vida recuperada. Sí, está bastante rota esa mecánica. Todo esto se puede ver perfectamente en su enfrentamiento contra Ainz. Y el único motivo por el que Salter perdió es porque Ainz se marcó un Batman. Hizo un plan de preparación tremenda, utilizando hechizos que literalmente te matan a los segundos, utilizando objetos de pago. Sí, hizo un pay to win para ganar a Salter. Y además, no fue uno contra uno, ya que Aura, la elfa oscura femenina, intervino durante la pelea. Este momento en el cual Salter, digamos, se asusta un poco porque siente como que algo hay detrás suyo. Pues eso es una de las habilidades de Aura, que es una especie de sensación de miedo que siente el enemigo. Pues eso lo utiliza Aura para que se distraiga y de esa manera Ainz pueda ganar. Sí, el prota de su obra tuvo que utilizar objetos de pago, hacer un plan perfecto, engañar de todo tipo de maneras para derrotar a Salter. En gran parte también porque Salter es counter de Ainz, ya que utiliza magia sagrada y Ainz es uno muerto, así que puede llegar a afectarle bastante más. Pero tener en cuenta todo eso lo tiene un NPC, guardiana de piso, relativamente secundario, porque dentro de los NPCs hay algunos que tienen más protagonismo que la propia Salter. Y aún así, físicamente hablando, Salter está extremadamente rota. Sí, que no se note que me he visto Overlord hace poquito y me apetecía hablar de él. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así, ya sabéis, darle like, suscribiros y todo esto. Y si queréis una parte 3, dejadme que otros secundarios podrían ir. No tiene por qué ser anime, pueden ser otras cosas. Ahora sí que sí, adiós.